vamos a empezar con la presentación. Mi idea es comentarles durante el tiempo que tengo asignado, un cuarto de hora aproximadamente, mis impresiones sobre la materia de gestión de riesgos e inversiones. Si está el mando de distancia, está allí. Así como controles internos. Básicamente yo me voy a referir, cerrando ya las jornadas que hemos asistido aquí en San José, me voy a referir en primer lugar al marco del gobierno corporativo de las entidades y a continuación voy a presentarles brevemente mis principales impresiones girando en torno a las 4 funciones clave que se han comentado aquí. Y bajo este esquema pues empezamos a exponer. En primer lugar, quiero llamarles la atención sobre algo que ya se ha dicho aquí. Y en Europa, cuando se estaba preparando la directiva de Solvencia II, que ya dijimos el otro día que empezamos allá por el año 2000, de repente, cuando nadie se lo esperaba, surgió la conocida crisis financiera, allá por el año 2008. Estábamos regulando. ¿Qué es lo que teníamos que hacer? Pues por supuesto, como se ha comentado, intentar extraer lecciones de esa crisis que estaba sucediendo para reflexionar y en la medida de lo posible incorporarlas a la legislación con la idea de regular un poquito mejor. Teníamos ya articulado Solvencia II en torno a 3 grandes pilares que ustedes están hartos de conocerlos. De hecho, estos días ya ha habido alguna presentación con este esquema de los 3 pilares. Y en aquel momento el foco principal estaba, la luz alumbraba fundamentalmente al pilar 1. ¿Por qué? Pues porque era un pilar bastante espectacular para la gente que estaba acostumbrada a la forma de regular antes de Solvencia II, Solvencia I. Los nombres son aquí sencillos. Solvencia I era un sistema muy basado en unos límites y en unos porcentajes y de repente se nos proponía un régimen basado en riesgos que todos ustedes conocen, que utilizaba una fórmula estándar y aquella palabra de fórmula pues ya llamaba la atención, que además permitía la utilización de modelos internos, que había que calcular provisiones técnicas de unas formas bastante más sofisticadas y todo eso, pues por supuesto, atraía la atención de los supervisores, atraía la atención y la preocupación de los supervisados, por supuesto, llamaba a gritos a los consultores para que prestasen servicio e intentasen abrir brechas de negocio en ese terreno y parecía que dejaba un poquito al margen a otros pilares. Sin embargo, una de las lecciones que aprendimos de la crisis, o la lección principal que ya se ha comentado aquí, es que las principales situaciones de problemáticas para las entidades aseguradoras, las principales situaciones críticas, tienen que ver precisamente con aspectos de una mala gestión, de un mal gobierno de las entidades aseguradoras. En Europa, en el año 2008, rápidamente se convocó un comité de esos que se le suele bautizar de sabios. Bueno, el nombre pues me voy a reservar mi opinión. No me gustaría estar en un comité y que me llamasen sabio y pasar así a la historia con ese nombre, pero bueno, hay gente para todo en esta vida, como decimos en España, ¿no? Ese comité de sabios, fíjense, no dijo que la carga de capital o el horizonte temporal que estaba utilizando Solvencia II, les recuerdo, 99,5% nivel de confianza en un horizonte temporal de un año, hablamos de valor en riesgo, no dijo que fuese inadecuado. Pilar 1. Sí ocurría que cuando estábamos regulando y tomábamos datos históricos, muchos decían, o mucha gente decía, que esa situación, que determinadas situaciones solamente se habían dado una vez en el último siglo, que había sido en la crisis del 29, y que por tanto no era tan extraño que quedasen fuera de la situación contemplada en el pilar 1 de una quiebra cada 200 años. No era tan extraña. Sin embargo, la crisis manifestó que aquellos datos
eran erróneos, pero no nos vino a decir que el horizonte temporal teníamos que corregirnos, que teníamos que pasar a un VAR con un nivel de confianza en lugar del 99.5 del 99.6 o del 99.75, nada de eso. Sin embargo, sí que nos dijo que teníamos que reforzar los sistemas de gobierno. Y desde ese momento, pues las personas que estábamos implicadas en la negociación de Solvencia II, pues siempre que nos tocaba dar alguna charla, intentábamos llamar la atención sobre la importancia del Pilar 2. Después de esto, pues intentando balancearlo todo, el mensaje que les llegará a ustedes, como el último, el más reciente, el más sofisticado, es que all three pillars are equally important. Que los tres pilares son idénticamente importantes, con lo cual, pues de alguna forma también viene a equilibrar la espectacularidad habitual del pilar 1, diciendo que, ojo, presten ustedes también atención a los otros dos pilares. Y bajo estas premisas nos centramos hoy en el pilar 2. Les quiero también llamar la atención sobre este pilar 2. Yo les presento aquí, permítame el inciso, una serie de diapositivas. No me voy a referir a ellas en muchos casos, pero bueno, es documentación que queda a su disposición al terminar el seminario. El pilar 2, aparte de los aspectos cualitativos a los que me estoy refiriendo, en el caso de Solvencia II tiene una diferencia muy importante con Basilea. Y es que contempla no solamente los aspectos cualitativos, sino que el pilar 2 es también el pilar de la supervisión. En Basilea no se regula de forma tan específica la supervisión y como ustedes ven ahí, en el lado izquierdo de la diapositiva, tenemos una serie de aspectos que tienen que ver con la supervisión. Solvencia II está pensado para armonizar, pero no armonizar solamente las reglas aplicables a las entidades aseguradoras para que pueda ser comparable su solvencia, sino también armonizar cómo los supervisores realizamos nuestras tareas. ¿Cómo supervisamos? Porque si las reglas son iguales, pero el supervisor alemán supervisa de una forma, el español de otra, el italiano a su aire, al final este marco de comparabilidad y de level playing field quedaría bastante menoscabado. Dicho esto, me interesa destacar también que dentro hay un pequeño factor dentro de este pilar 2 que sirve de puente entre el pilar 1 y el pilar 2 y la supervisión, y que ayer Carlos Montalvo mencionó por encima. Es lo que nosotros llamamos capital add-ons o adiciones de capital. Las adiciones de capital están relacionadas en primer lugar con la supervisión porque solamente se pueden imponer después de que el supervisor ha realizado un análisis. Pero además están vinculadas con el pilar 1 y con el pilar 2. Con el pilar 1, porque como su nombre indica, supone una adición de capital. Y con el pilar 2, porque estas adiciones de capital solamente pueden producirse en determinadas circunstancias tasadas. Que no os las voy a citar todas, la mayoría de ellas tienen que ver con el pilar 1, por ejemplo, porque el modelo interno no recoge adecuadamente el perfil de riesgo. Lo que hay que hacer es corregir el modelo, eso debe quedar clarísimo para todo el mundo, pero sin perjuicio de eso, mientras esta corrección del modelo se va efectuando, que lleva su tiempo, como menor medida o mal menor, pedimos más capital. Es una idea que quiero que también quede clara para todos, y es que el capital no es la solución a muchos problemas, sino que la solución en este caso es corregir el modelo. Y como les digo, hay un vínculo entre la adición de capital, que es poner más dinero en la compañía, y el pilar 2, y es que uno de los motivos que les estaba citando, les he puesto el ejemplo de la separación del perfil de riesgo con el del modelo o con el de la fórmula también, uno de ellos es aquellas situaciones en las que se considera por parte del supervisor que el marco de gobierno de la entidad aseguradora no es adecuado. En ese caso, curiosamente, se admite suplir esa deficiencia a través de más capital. Pero vuelvo a llamar nuevamente su atención sobre el hecho de que esto es algo absolutamente transitorio y que no es la solución que desea el supervisor. La solución que desea el supervisor es que la entidad tenga un marco robusto de gobierno. Y
mientras no se encuentra una solución para mejorar ese marco de gobierno, y porque puede llevar un tiempo, nuevamente, como mal menor, se prevé la posibilidad de pedir el capital. Otra cuestión es, que no me voy a detener ahora en ello, cómo calculamos ese capital adicional, cuánto más capital, por un defecto puramente cualitativo. No voy a entrar en ello, pero se lo dejo ahí para su reflexión. Dicho esto, mi presentación, como les decía, va a girar en torno a estos 4 elementos principales, que son las conocidas como Key Functions, o que IAIS llama funciones de control del gobierno de las entidades aseguradoras, que son gestión de riesgos, auditoría interna, función actuarial y función de cumplimiento. Como les decía, voy a lanzar solamente unas ideas en atención al tiempo de que disponemos. No voy a detenerme en la presentación en sí. Y la primera de ellas tiene que ver precisamente con lo que se ha comentado antes, con que desde el marco de Solvencia II se considera que es fundamental implicar a la alta dirección y al Consejo de Administración en el gobierno de las entidades aseguradoras. Esta frase, que es muy sencilla, tiene, y además ya se ha comentado aquí por los anteriores ponentes, tiene una serie de implicaciones prácticas de gran nivel. La primera, para los que trabajan en las entidades, es que los consejeros tienen más fácil acabar en la cárcel, por ejemplo, o responder con su patrimonio. Esa es una consecuencia práctica indudable. En España ha habido una crisis financiera importante y muchos hemos oído decir a alta dirección de entidades de crédito, porque el sector asegurador español la verdad que se ha comportado muy bien, ha resistido bastante bien la crisis, pero en el caso de las entidades de crédito esto no ha sido así, y para sorpresa de la ciudadanía, pues mucha gente que estaba en consejos de administración o que eran altos directivos decían no ser responsables de algo por desconocimiento, y no digo que les falte razón. No digo que les falte razón, digo simplemente que resultaba bastante sorprendente. Este marco no quiere o pretende evitar que esto no vuelva a suceder. Esta frase, que como les decía es muy sencilla, tiene implicaciones prácticas muy importantes. ¿Cuál es la principal? Es que si el órgano de administración va a ser el responsable del buen gobierno de la entidad y de lo que allí pase, necesita información para poder tomar sus decisiones. Todo esto conlleva una serie de requerimientos que obligan a la entidad a formular una serie de informes. Pero no solo eso, sino que esa información que la entidad tiene que preparar y formular debe llegar al Consejo de Administración. Por lo tanto, hay otra serie de normas que lo que buscan es precisamente establecer cauces, como decimos nosotros, para que fluya la información. Para que fluya la información a la hora de prepararla, para que el director de riesgos pueda comunicarse con otras unidades para llevar a cabo su análisis, para que esa información, una vez esté concluido y preparado el informe, fluya hacia arriba, para que el Consejo de Administración, en base a esa información, adopte sus decisiones y luego esa información vuelva hacia abajo, retorne, para que las distintas unidades adopten las decisiones, las pongan en práctica, las decisiones que el Consejo ha adoptado. Dicho esto, pues hay otra serie de puntos que despiertan mi curiosidad. Son los que tienen que ver, por ejemplo, con la posibilidad de combinar funciones. Se ha hablado ya de que el marco de solvencia, no solo en materia Pilar 1, sino también en materia Pilar 2, está sometido al principio de proporcionalidad. En atención al tamaño, naturaleza y complejidad de los riesgos, se les exigirá a las entidades el cumplimiento de unos aspectos u otros. En este caso, hemos visto que hay 4 funciones clave y hay que plantearse la posibilidad de que una persona pueda ejercer en entidades de determinadas características más de una de estas funciones claves. Es lo que denominamos combinar. Hay en España, supongo que en sus países también, hay algunas entidades aseguradoras muy pequeñas que evidentemente viven de vender primas, de atender los siniestros y del margen que eso deja, pero no de estar reportando continuamente al supervisor. Eso supone que tienen unas oficinas y un personal en servicios centrales muy limitado.
pero son entidades que funcionan bien. ¿Se puede admitir en determinados casos que una persona lleve a cabo más de una función? En determinadas circunstancias, sí, atendiendo a la naturaleza y complejidad de los riesgos y, sobre todo, garantizando también que esa persona va a estar exenta de conflictos de interés. Para ello, las entidades deberían disponer de procedimientos que les permitan, en primer lugar, identificar en qué situaciones hay conflictos de interés y, en segundo lugar, que aquellas personas que identifiquen una situación de conflicto de interés sepan cómo tratarlas. Procedimientos que le digan a las personas que trabajan en la entidad cómo tratar las situaciones de conflicto de interés. Esto vale para todas las key functions, para todas las funciones clave, ¿no? En materia de gestión de riesgos y lanzando solamente un par de ideas sobre cada una de las 4 funciones clave a las que me he referido antes, sobre gestión de riesgos, pues lo primero que hay que decir es que un supervisor debe asumir que las entidades aseguradoras que va a visitar y a inspeccionar son riesgosas. Eso está clarísimo. La función de la supervisión no es, ya hemos hablado esta mañana de mitigantes como el reaseguro, no es que las entidades aseguradoras mitiguen absolutamente sus riesgos, porque si no se convertirían en puros mediadores, o se acabaría su negocio. No prestarían a la sociedad el negocio que ofrecen, que es que las personas que no quieren asumir determinados riesgos se los transfieran a las entidades aseguradoras. Por lo tanto, el supervisor lo que debe atender es que estos riesgos son gestionados adecuadamente, son perfectamente identificados, se pueden medir, se puede hacer un monitoreo de los mismos, se puede mitigar cuando procede, se reporta adecuadamente los riesgos. Esta es la primera de las ideas que le quería transmitir, ¿no? En la materia de gestión de riesgos, ¿qué supone esto? Pues por un lado, en preparar toda una serie de informes que han visto ustedes en la diapositiva anterior o que la pueden consultar en el vuelo de vuelta los que vuelvan, los que prefieran quedarse aquí, ya sean costarricenses o de otro país, pues a la hora de dormir, preparar una serie de informes sobre perfil de riesgo y demás, pero también desarrollar unas cuantas actividades, y ahí señalamos cuáles son las áreas típicas, ¿no? Yo, mucha gente, y se lo agradezco desde aquí, se interesa por mi estado de sueño. Como saben que tenemos 8 horas de diferencia, pues me preguntan que qué tal estoy, si estoy muy cansado, y la verdad es que involuntariamente yo no estoy muy cansado. Yo ayer me tomé una taza de café. Me di cuenta cuando iba a la cama que estaba más o menos bien y había tomado solamente una taza de café. ¿Y saben ustedes por qué? Porque estoy sometido a estrés test. En mi caso son involuntarios. Tengo una niña que nació hace 4 años y entonces durante los 2 primeros años de la vida, los que tienen hijos saben que los niños duermen regular. En mi caso muy mal, duermen. Así que una vez aproximadamente cada 10 noches yo dormía del tirón, como decimos en España. Yo o mi mujer, porque ella también está en la cuestión, ¿no? Y luego pues tuvimos la idea de tener otro. Entonces, claro, ya son, pues justo cuando la niña estaba saliendo, como decimos nosotros, ya del hoyo, pues llegó el otro con 0 años, porque los niños suelen nacer con 0 años, y con el mismo problema de sueño. Así que otros 2 años durmiendo regular. Yo llevo entonces 4 años en los cuales, pues no he hecho la estadística, pero más o menos es una vez cada 10 noches yo duermo del tirón. Así que cuando llego aquí, yo vengo con el estrés test hecho durante 4 años y no tengo ningún problema. No tengo ningún problema para aguantar todo el día sin ningún café. Lo único es que es un estrés test involuntario, como les decía, ¿no? Así que en materia de gestión de riesgos es fundamental que las entidades hagan ejercicios de estrés. Esta es una de las tareas básicas. Ayer decía Carlos Montalvo, yo eso lo he vivido porque estuve en las negociaciones, de vamos a ver bajo qué condiciones, qué metodología, qué especificaciones técnicas aprobamos para el test de estrés. Y, por ejemplo, en tipos de interés,
es absolutamente cierto que al final la realidad superó a las condiciones tensionadas, como traducía nuestro colega de Puerto Rico con gran acierto, para mi gusto. A las situaciones tensionadas, la realidad fue mucho más allá. Igual que en mi caso, yo tengo mis 4 años, mis 4 ejercicios de test de estrés, y la verdad es que la situación de hoy es peor de la del estrés test, porque estoy hablando después de comer, pero es la hora de irse a la cama en España. Además, me ha tocado hablar después de estos señores, con lo cual ya estaba yo pensando en otra cosa, y bueno, es una situación en la cual creo que es incluso peor de la que uno se hubiera podido imaginar al principio. Así que, aunque parezca increíble, las situaciones en muchos casos superan a los escenarios que uno imagina como escenarios más pesimistas, ¿no? Así que voy a dar, como ya voy muy mal de tiempo, me imagino, aunque no estoy mirando, pero seguro, porque como decíamos, el escenario siempre es peor de lo que uno piensa. Un par de ideas sobre función de cumplimiento, y es que quiero remarcar que la función de cumplimiento no consiste única y exclusivamente en cumplir la normativa legal, sino que para nosotros y desde nuestra perspectiva es muy importante, aunque parezca curioso porque nosotros somos supervisores, deberíamos decir, no, pues cumple el marco legal. No, nosotros también miramos que la entidad, en España operan muchas filiales de grupos aseguradores importantes a nivel mundial, también nos fijamos en que esa filial está cumpliendo la política del grupo. No son normas vinculantes, no son normas legales, pero desde luego es un síntoma de una adecuada gestión de riesgos el hecho de que la función de cumplimiento normativo vigile que se cumple no solo la normativa legal, sino también la normativa que la entidad se ha impuesto a nivel de grupo. Pasando a la función de actuarial, ahí tenemos un actuario antiguo con sus manecillas y el gorrete ese. La función actuarial, una idea muy sencilla. Cuando preparamos Solvencia II, en este punto, hubo una discusión curiosa que era, no sé si ustedes se la han planteado alguna vez cuando regulaban, que consistía en decir, ¿la función actuarial la tiene que realizar necesariamente un actuario? Y al principio, pues, la respuesta parecía ser que sí. Pero la normativa finalmente no dice eso, para desgracia de los actuarios, que evidentemente, pues, como grupo de presión, pues pensaban que esa era una función reservada para ellos. La normativa dice que deben realizarla personas con conocimientos y experiencia actuariales, pero no le dice que tenga que ser un actuario registrado. Por contra, en Solvencia II y como caramelito o guiño a los actuarios a los que les habíamos fastidiado de esta manera, entre comillas, elevamos de rango la función actuarial, en el sentido de que uno está acostumbrado a identificar la función actuarial con un señor delante de un ordenador y poco más. Nosotros dijimos que al actuario le corresponde la revisión de una serie de cálculos actuariales muy importantes, no el mero cálculo que puede hacer a veces un ordenador de forma bastante automatizada, ¿no? Y al final yo creo que la situación es mejor para ellos. ¿Por qué? Pues porque, en el fondo, aunque no te digan que la función actuarial la tiene que realizar, aunque no te obliguen que la tiene que realizar un actuario, si es alguien con conocimientos y experiencia actuariales, pues puede haber algún matemático suelto por ahí que tenga esos conocimientos. Normalmente ese matemático ya se habrá ocupado de estudiar varias asignaturas de actuariales o la maestría o la carrera, normalmente, ¿no? Así que al final realmente la función actuarial la seguirán realizando los actuarios. Y sobre la última función, que ya con esto termino, es la función de auditoría interna, ¿no? Sobre la función de auditoría interna, pues lo único que voy a decir es que quizás desde nuestra perspectiva es la función que tiene o que debe dotarse de una mayor independencia, de una mayor autonomía. Tiene que prestar el asesoramiento al órgano de dirección en unas materias de especial relieve y además es la encargada de realizar el control de los controles, por decirlo así, ¿no? Y bueno, les dejo y ya con esto me callo, una serie de ideas ulteriores sobre externalización de funciones y demás. Y
que no se las voy a comentar. Gracias.